Bueno, vivir en Polonia es muy agradable, me gusta mucho, buena calidad de vida, hay más oportunidades, mucho trabajo, además que estoy aquí con mi chica, así que feliz, feliz de vivir acá y contento. Las ventajas y desventajas de venirme de España para acá, la ventaja, bueno, estar con mi chica, eh, mucho más opciones de trabajo, la vida es más barata. Las desventajas de haberme venido, la gente que en España es mucho más cercana a uno, más de piel, más cariñosa, más similar a nosotros en Sudamérica, el ambiente de mucha fiesta. En España todo el día conoces gente, mucha más interacción entre una persona en un bar y otra sin conocerla. Aquí en Polonia la gente es un toque más cerrada y lo otro, el clima, para mí que yo gané porque me desagradaba el calor que hacía en Sevilla, que llegaba a los 50 grados en verano. Aquí en Polonia llegamos a los bajo cero y me empezó a encantar el invierno que hay aquí. Me encanta el frío hoy en día. El clima de la oscuridad aquí en Polonia para mí no es un tema, no es problema. Al contrario, lo he llevado muy bien. Me gusta la bohemia, pero hay gente que le molesta de que el día termina a las 4 de la tarde. Sí que lo veo de esa manera y me ha ayudado, la verdad. Me gusta que sea de noche, no me gusta el calor. Polonia es mucho más barato, incluso con la inflación que se está viviendo hoy en día, con el tema de COVID y guerra. Pero así todo sigue siendo una vida mucho más barata en comparación a España. En comparación a Chile no podría decirte porque muchos años que no voy a visitar mi país, mi ciudad. Trabajar aquí en Polonia es bueno, se respetan un poco más el horario de trabajo en comparación a España. En España el horario laboral es mucho más largo en lo que es gastronomía, mucho más intenso. No pasa más de 10 horas, a no ser en una ocasión especial, algún evento o algo, sí que te piden quedarte más tiempo, pero se respeta mucho más la hora en comparación a España. El salario hoy en día ha evolucionado mucho en comparación a cuando yo llegué. A cuando yo llegué era muy bajo lo que era gastronomía, pero hoy en día en gastronomía están subiendo mucho los salarios para los cocineros. Bueno, en todo el área de la gastronomía ha aumentado bastante, El costo de vida acá es bastante bueno y el ingreso que uno tiene, en mi caso en gastronomía, se puede vivir bastante bien, para vivir con tranquilidad, sin mucho lujo, pero tampoco privándose de cosas. Vivir tranquilo, si quieres viajar, te alcanza para viajar, sí, para comer, para salir, para lo que tú quieras. Muy bien lo que es calidad de vida y con el salario al respecto es buenísimo. Se puede vivir tranquilo. El tema de la burocracia acá, el tema de hacer documentos, papeles, es mucho papel, exageradamente mucho papel, que a veces pienso que son hasta innecesarios, pero debe ser para llevar a un buen control de la gente que ingresa y no, y por eso también debe ser que Polonia está creciendo, está llegando para arriba y no ha tenido muchos problemas con ese tema. Para poder tener la carta Pubitu, más o menos desde que se presentan los documentos, todos los papeles necesarios, hay que esperar medio año, 6 meses, entre 4 y 6 meses para que te den tu tarjeta de tu permiso para poder estar aquí, de estancia.
chica polaca. A ella la conocí en Sevilla, fue a visitar a su amiga, ya que era mi mejor amiga polaca también. Luego, cuando la conocí ya más profundamente, la conocí aquí en Polonia, acompañando a mi mejor amiga a una boda polaca, y ahí ya empezó nuestra relación. Ahora llevamos 4 años juntos. Todo creció en tiempo de COVID, que nos encerró juntos por 5 meses. En mi relación estamos bien, nos llevamos excelente, cero problema, un poco fría de momento en principio ella, pero con el tiempo después se empezó a convertir en un toque más latina y ahora es más tierna de como era antes. Hablo un poco polaco, lo básico prácticamente en mi área de trabajo, lo que es cocina, y para poder vender, cuando tenemos festivales, eventos, voy y hablo con la gente, puedo vender mi producto, cosas básicas, pero de la vida es un toque difícil. Llevo 3 años aquí y te digo que no es suficiente para aprenderlo normal. Bueno, tampoco he estudiado la lengua, pero a oído me puedo defender. Los polacos a mí me han aceptado de muy buena manera, muy buena forma. Tengo varios amigos polacos, bueno, prácticamente amigos de mi chica, pero que se han transformado en amigos míos también. Nunca he tenido ningún problema de racismo. Sí conozco algunos casos particulares de amigos que le han tenido situaciones, pero con gente más adulta que todavía tienen esa mentalidad diferente. Pero la gente nueva, polaco, los chicos y jóvenes nos aceptan bastante bien, incluso le encanta nuestra lengua. Ves que vienen a nuestro local, la gente intenta hablar español o se despide con español diciendo muchas gracias, buenas noches, buenos días, y la verdad es que nos aceptan bastante bien. Mi experiencia con los polacos en general es buena. No tengo amigos particularmente polacos, pero en general es buena. Los polacos son muy distintos a los latinos, son mucho más fríos, no dejan de ser súper solidarios y buena gente, pero se los nota más fríos, son muy distintos a nosotros. Y hay una comunidad muy grande de latinos y argentinos particularmente, que es con la que yo me junto más cuando tengo tiempo libre, ¿no? Últimamente estamos muy metidos acá adentro, pero mi relación mayormente es con los latinos acá. Bueno, yo llegué aquí para estar con mi chica y al mismo tiempo busqué oportunidades de trabajo. Se me dio bastante rápido, la verdad. Encontré un sitio, un restaurante que me abrió las puertas para poder trabajar ahí. Hice todos los trámites de documentación para poder quedarme acá. Luego cambié de trabajo a un nuevo proyecto, que es un restaurante español también. Y después de eso estuve bastante tiempo, aprendí bastante, mucha experiencia, y conocí muy buena gente, muy buenos amigos de trabajo. Luego con el tiempo empecé a ahorrar mi dinero y con mi chica decidimos abrir nuestra casa de empanadas, y hoy en día ya somos un gran equipo, un buen equipo. Somos 5 personas trabajando acá junto con mi otro socio argentino, que es el encargado también de hacer todos los dulces y dulce de leche de acá. Fue un proceso largo y con mucho miedo en principio de abrir mi local, pero el que no arriesga el que no intenta nunca va a poder surgir. Ese siempre ha sido mi pensamiento. Lo intenté y se me han dado bastante bien las cosas. La gente lo ha aceptado de muy buena manera y la comunidad de latinos que hay acá es inmensa, es muy grande, que me apoyan bastante. Muy contento de poder entregar mi producto a toda la gente y comunidad latina en especial. Aquí en Cracovia hay una comunidad latina muy grande. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que abrí mi local de empanadas. Es como la casa de los latinos hoy en día. Todos los latinos vienen para acá. Una comunidad de argentinos increíble, chilenos también demasiado, colombianos, brasileños, de toda América Latina, y que están muy felices de poder sentir el sabor latino en nuestro local y le recuerda a su casa. Los polacos
también de principio fue un poco difícil para ellos probar nuestro producto porque lo comparaban a sus pierogi. Yo les explicaba a ellos que no son pierogi, son dumpling chilenos y argentinos. A la vez que lo probaban una vez, volvían a venir, invitaban a sus amigos, familia, probaban, le encantaban, y hoy en día tenemos demasiados clientes polacos que ya aman nuestro producto. Por esa manera que tienen